Y ahí estamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, vamos a seguir con el estudio del curso de milagros, que íbamos por el capítulo 20, la visión de la santidad, y habíamos quedado en el pecado como ajuste, que es la sección 3, en el párrafo 7. Y vamos a ver si le damos término a esta sección y vamos a hacer algunas aclaraciones ahí que encontré sobre algo muy importante para tener en cuenta con el estudio del curso, y le vamos a prestar atención bastante a esta parte del texto, porque aclara cosas, digamos que si nos percatamos de lo que se nos quiere decir, nos pueden ayudar bastante en nuestro camino con el curso. Bueno, yo voy a comenzar. A ver, vení Morena, vení. Y como no hice videíto, una vez que termine la lectura, esto lo digo para que se engancha luego y quiere seguir la lectura, vuelvo a repetir, párrafo 7 de la sección 3 del capítulo 20. Y después, bueno, lo que vamos a escuchar es una lectura de una pregunta que le hacen a Ken Wapnick. Bien, yo voy a agarrar a Morena por acá, así ella ya se sube y listo, se queda quietita acá. Dice: no procures que el Hijo de Dios se adapte a su demencia. En él reside un extraño que, mientras vagaba sin rumbo, entró en la morada de la verdad, mas tal como vino, así se irá. Vino sin ningún propósito, pero no podrá permanecer ante la radiante luz que el Espíritu Santo te ofreció y que tú aceptaste. Pues bajo esa luz, el extraño se queda sin hogar y a ti se te da la bienvenida. Claro, usa estas palabras el curso, pero fíjense en que lo que nos está diciendo y a la que se está refiriendo es a esa voz incesante que tenemos en nuestra cabeza, que está todo el día taca, 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 hablándonos, al cual el curso se refiere con diferentes nombres. Ese sistema de pensamiento del ego al que se está refiriendo, o sea, le dice el transeúnte, ese que te pregunta qué eres o qué soy, el vástago, bueno, usa muchos sinónimos. Después al final los saludo a todos, no paro para saludar, porque si no después interrumpimos la reflexión y no nos queda. Vagabundo. Fíjense, tiene que usar metáforas el curso, porque obviamente si no nosotros no podríamos captar esto. Hay que tener en claro que nuestra identidad es el Hijo de Dios, o sea, el ser, el Cristo, la mente, el todo, el divino, bueno, la luz, bueno, llámenle como quieran. Esa es nuestra identidad con mayúscula. Pero en esta parte, como sabemos que el curso le está hablando a ese tú, que es el tomador de decisiones en la mente, que vendrían a ser como unos ojitos, ya para hacer un gráfico, ¿no? Unos ojitos. Ken Wapnick usa una bolita azul, que la pone en su gráfico, ¿no? Yo le llamo los ojitos que miran y tienen que decidir a qué maestro van a elegir, ¿no? Si me voy a creer, o sea, elegir al ego es creerme que soy este personaje, con este cuerpo, con esta historia, con estos dolores, con todo lo que me hicieron, con mis justificaciones, con toda la parafernalia nuestra. Mirar o elegir al Espíritu Santo en mí, o sea, en mi mente, con los ojitos, significa que yo reconozco quién soy y digo: esa voz chillona que me narra todo el tiempo la historia, que me cuenta que yo me equivoqué acá o que me hicieron, bla, 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 esa voz es la del ego. Elijo, ¿sí?, la unidad. Elegir la unidad significa que no atiendo más a la voz chillona que me cuenta, esta voz de que me dice: vos
sos un pecador, hiciste esto. ¿Mm? No, atiendo a la unidad. Veo todo como lo mismo. Sé que en realidad no está pasando nada y que no hay nada que temer. Que es solo una creencia en una voz que no existe, que no es real. Eso nos tenemos que acordar mucho, que no es real, a la cual yo ahora dejo de prestarle atención y atiendo a mi interior, a mi sentir. Es como el Espíritu Santo, es como cuando yo me conecto con quién soy, con mi sentir, con la verdad en mí. Esto le aclaro para que ahora ya podamos continuar, porque si no, no nos vamos a poder enganchar con la lectura de esto, ¿no? Fíjense que en esta última parte que yo leí dice, pues bajo esa luz, el extraño es el ego, el sistema de pensamiento del ego, se queda sin hogar y a ti, o sea, quien yo soy, a mi ser, se le da la bienvenida. No le preguntes a ese transeúnte, ¿qué soy? O sea, ven, no le preguntes al sistema de pensamiento del ego, ¿qué soy? El transeúnte es el ego, ¿no? Él es la única cosa en todo el universo que no lo sabe. Y sin embargo, yo, o sea, ustedes, bueno, nosotros, le preguntamos siempre al ego que me diga qué soy. Sin embargo, es a él a quien se lo preguntas y esa es su respuesta a la que deseas amoldarte. Porque fíjense en que no solo le preguntamos a esta voz en mi cabeza, vamos a decir cabeza para que nos ubiquemos, que me cuenta y que me narra la historia y que me juzga constantemente, a mí y a otros, ¿no? Le pregunto qué soy, sino que encima le hago caso a esa voz, siempre le hacemos caso, ¿no? Este pensamiento torvo y ferozmente arrogante, y sin embargo tan ínfimo y carente de significado, que su pasar a través del universo de la verdad ni siquiera se nota, se vuelve tu guía. ¿Ven? El sistema de pensamiento del ego, tenemos que reconocer que es nuestro guía aquí, nuestro guía con minúscula, ¿no? A él te diriges para preguntarle el significado del universo. Y a lo único que es ciego en todo el universo, vidente de la verdad, le preguntas, ¿cómo debo contemplar al Hijo de Dios? Es como esto sería como una alucinación en la que estuviéramos, ¿no? Vamos a suponer que estamos alucinando, pues tenemos mucha fiebre, por decir algo, ¿no? Un ejemplo, y entonces yo ahora le pregunto, ¿no? A ese que está con fiebre, que no sé, que me diga cuál es la verdad. No me lo va a poder decir, porque alguien que está demente no me puede responder esta pregunta. Y nosotros siempre acudimos a ese maestro. Lo que el curso quiere decirnos aquí, por eso se llama el pecado como ajuste, que nosotros vamos ajustando la realidad a lo que a nosotros nos conviene, creyendo que nosotros sabemos lo que nos conviene. Y el curso me dice, no, acordate que en la lección número tanto yo te dije que no percibes lo que más te conviene. Y resulta que cuando vamos por la lección 180 o no sé qué número, bueno, ya nos olvidamos y estamos otra vez, preguntándole a la locura acerca de la cordura. Así de locos estamos, ¿no? ¿Se le puede pedir que emita juicios a lo que está desprovisto de todo juicio? O sea, el Espíritu Santo nos juzga y nosotros no le preguntamos a Él. Y si ya lo has hecho, ¿creerías la respuesta que te da y te ajustarías a ella como si fuese cierta? El mundo que ves a tu alrededor es la respuesta que te dio y tú le has conferido el poder de hacer los ajustes necesarios en el mundo para que su respuesta sea cierta. Y fíjense en que esto es lo que hacemos. Resulta muy gracioso, pero si lo observamos es lo que hacemos, que ante cualquier situación o ante nuestra definición, tanto la nuestra como nos definimos a nosotros mismos o a otros, nosotros hacemos adaptaciones
y creemos que el otro es lo que nosotros creemos que es, ¿no? Y que nosotros somos lo que los demás nos dicen que somos, ¿no? Como que necesitamos que el otro me defina y yo al mismo tiempo necesito definir a los demás, porque los otros me lo piden, y al mismo tiempo necesito definirme a mí mismo. Cuando podamos salir de todos los conceptos y definiciones, vamos realmente a estar con el maestro correcto, o sea, con el Espíritu Santo. Mientras estemos en eso, que queremos hacer ajustes, y que como yo le llamo, ¿no? Nos seguimos contando el cuento, no podemos estar con el Espíritu. Es imposible. Bien. Le preguntaste a ese soplo de locura que te explicase el significado de tu relación no santa, e hiciste que ésta se ajustase a su descabellada respuesta. ¿Te hizo eso feliz? ¿Te reuniste acaso jubilosamente con tu hermano para bendecir al Hijo de Dios y darle las gracias por toda la felicidad que os ha brindado? ¿Has reconocido acaso a tu hermano como el eterno regalo que Dios te dio? ¿Has visto la santidad que irradia en cada uno de vosotros para bendecir al otro? No. Es de observar, ¿no?, cómo nuestra mente, siempre obedeciendo al sistema de pensamiento del ego, o sea, el tomador de decisiones eligiendo al ego, siempre está juzgando continuamente a los demás. Es algo que nosotros, seguramente los que hemos hecho el trabajo de Byron Katie, lo hemos descubierto mucho, ¿no? Que es terrible, es impresionante la cantidad de juicios que nuestra mente emite. Ya no podemos decir cada hora, podríamos decir cada minuto, no sé si segundo, acerca de lo que son los demás, o cómo las cosas son en realidad, ¿no? Claro, por eso el curso esta interpretación que hacemos de la realidad le llama un sueño, porque no es real, ¿no? Porque tenemos que observar que ese juicio que emito yo desde mi mente se contrapone al juicio que emite aparentemente otro fragmento de la mente, y vemos que ese otro fragmento percibe otra cosa diferente. Entonces quiere decir que todo lo que es diferente no es real, ¿no? Lo que me está diciendo el curso es eso. Todo lo que vos ves que podés encasillar y que es diferente, bueno, no es real. Sin embargo, vos creés que es real. Por eso sufrimos. Fíjense, estamos observando de dónde nos viene esta sensación, ¿no?, de estar siempre atrapados en el sufrimiento, ¿no? O en la ansiedad, o en el miedo, bueno, llamémosle cualquier tipo de sentimiento, ¿no? Entonces, ver al otro como el Hijo de Dios, que es lo que se nos está diciendo acá, es dejar de hacer ajustes, dejar de creer en el pecado, no ajustar el pecado para que no parezca pecado y parezca otra cosa. No, la separación es separación, la unidad es unidad, no hay términos medios, ¿no? Ese es el propósito de tu relación santa. No le preguntes cuáles son los medios necesarios para su consecución a la única cosa que haría todo lo posible para que siguiese siendo no santa. No le otorgues el poder de adaptar los medios al fin. ¿Ven? Nosotros queremos, pues, eso es ajustar, ¿ven? Yo quiero que tal persona sea como yo creo que debe ser, o como yo también creo que yo debo ser. Entonces realizo algunos ajustes para que la realidad, o lo que me muestra, o el efecto que veo ahí fuera, se adapte a mis creencias. Por eso es que tenemos que reconocer que lo que vemos ahí fuera es lo que creemos internamente, ¿no? Por eso el mundo me refleja mis pensamientos en imágenes, ¿no? Imágenes que yo mismo he construido de acuerdo a mis creencias internas. A eso que yo estoy muy seguro que es así. Yo creo que soy este. Entonces, ¿qué me va a mostrar el mundo? Que soy este. Creo que los otros son otros. Bueno, ¿qué me va a mostrar el mundo? Que los otros son otros. No voy a ver relación santa. Veo siempre relaciones especiales. Me relaciono con los otros de manera especial.
y voy realizando ajustes de acuerdo como es mi conveniencia. No le otorgues el poder de adaptar los medios al fin. Los que llevan años, y fíjense que en este párrafo 9 hace alusión el curso al mito de la caverna de Platón, que está en la República, ¿no?, de Platón. Nada más que utiliza otras palabras, ¿no? Ya saben cuál es el mito, que estaban todos los prisioneros en la caverna encadenados mirando hacia la pared de la caverna y veían la proyección de sus sombras y estaban convencidos que esa era la realidad, las sombras. Cuando uno de los prisioneros se libera, sale de la caverna y ve que está el sol y la luz, estos, los que estaban, y va y se lo cuenta a los aprisionados se rebelan contra ese y lo matan, ¿no? No podemos soportar la luz de la verdad. A pesar de que creemos que estamos buscando la verdad, vamos haciendo ajustes, por eso decimos que cada uno tiene su verdad. Bueno, la verdad es hasta acá, hasta donde yo quiero. Más de ahí no pases, ¿no? Vamos poniendo muros como límites, ¿no? A nuestra propia mente, ¿no? Lo que hacemos todo el tiempo. Entonces fíjense en cómo lo describe Jesús acá, ¿no? Esto dice: los que llevan años aprisionados con pesadas cadenas, hambrientos y demacrados, débiles y exhaustos, con los ojos aclimatados a la oscuridad, desde hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdan la luz, no se ponen a saltar de alegría en el instante en que se les pone en libertad. Tardan algún tiempo en comprender lo que es la libertad. Andabas a tientas en el polvo y encontraste la mano de tu hermano, indeciso de si soltarla o bien asirte a la vida por tanto tiempo olvidada. Agárrate aún con más fuerza y levanta la vista para que puedas contemplar a tu fuerte compañero, en quien reside el significado de tu libertad. Él parecía estar crucificado a tu lado. Sin embargo, su santidad ha permanecido intacta y perfecta, y con él a tu lado, este día entrarás en el paraíso y conocerás la paz de Dios. Fíjense, ¿no? Cómo me lleva a reflexionar que estoy aprisionado y que apenas parece que me voy a liberar, ¿no? O sea, cuando me libero de estas pesadas cadenas, debido a que siempre escucho a esta voz, ¿no? A la del ego todo el tiempo, no me pongo a saltar de alegría inmediatamente. Tengo que llevar un tiempo para aclimatarme a la luz. Esto lo podríamos experimentar nosotros y poder describir en estos estados que nos pasan, que parece que, ay, que sí, que ya vamos, y después resulta que parece que vamos para atrás, ¿no? Ese miedo que tenemos. Siempre decimos sí, quiero la luz, pero por momentos volvemos otra vez al juicio, a la crítica, a esperar que el mundo me diga cómo soy, a yo mismo decirle al mundo lo que es. Estamos metidos en ese bucle y ese rollo todo el tiempo, ¿no? Atrapados en una línea de tiempo, ¿no? Con miedo a lo que me va a pasar mañana, recordando lo que me pasó hace mucho tiempo atrás, y así. Nuestra mente está, eso es estar con la mente en la oscuridad. Por eso sufrimos, ¿no? Eso es lo que mi voluntad dispone para ti y para tu hermano, y para cada uno de vosotros con respecto al otro y con respecto a sí mismo. Ahí solo se puede encontrar santidad y unión sin límites. Pues ¿qué es el cielo sino unión directa y perfecta y sin el velo del temor sobre ella? Ahí somos uno y ahí nos contemplamos a nosotros mismos y el uno al otro con perfecta dulzura. Ahí no es posible ningún pensamiento de separación entre nosotros. Tú que eras un prisionero en la separación, eres ahora libre en el paraíso. Y allí me uniré a ti, que eres mi amigo, mi hermano y mi propio ser. Miren cómo Jesús nos considera a nosotros, ¿no? Así nos considera, que somos iguales que Él, somos su hermano. Formamos parte del propio ser, ¿no?
El regalo que le has hecho a tu hermano me ha dado la certeza de que pronto nos uniremos. Comparte pues esta fe conmigo y no dudes de que está justificada. En el amor perfecto no hay cabida para el miedo, porque el amor perfecto no conoce el pecado y solo puede ver a los demás como se ve a sí mismo. Si mira dentro de sí mismo con caridad, ¿qué podría inspirarle temor afuera? Los inocentes ven seguridad y los puros de corazón ven a Dios en su Hijo y apelan al Hijo para que Él los guíe al Padre. ¿Y a qué otro lugar querrían ir sino allí donde anhelan estar? Tú y tu hermano os conduciréis el uno al otro hasta el Padre tan irremediablemente como que Dios creó santo a su Hijo y así lo conservó. En tu hermano se encuentra la luz de la eterna promesa de inmortalidad que Dios te hizo. No veas pecado en él, y el miedo no podrá apoderarse de ti. Esto es crucial. Si nosotros, ahora los voy a saludar y vamos a reflexionar un poquito acá porque esto es muy importante. Muy importante que nos demos cuenta de esto. Nosotros decimos que vemos fallas o defectos tanto en el mundo como en los demás, como en nuestras relaciones acá. Padre, madre, hijo, hermano, bueno, llámesele, cualquier relación. Porque nos gusta ver el pecado fuera, ¿sí? ¿Por qué el curso me dice que yo quiero ver el pecado fuera? Porque no lo tolero dentro. Y la única manera de dejar de ver pecado fuera es que reconozca que el pecado no existe dentro mío. Por eso yo tengo que mirar adentro. ¿Qué significa mirar adentro? Significa practicar el perdón. Practicar el perdón no significa practicarlo con las formas o con respecto a los comportamientos de los demás, sino con respecto a cómo me siento yo internamente con respecto a los demás. Porque ese sentir que yo, valga la redundancia, siento hacia los demás, es lo que yo siento por mí, por ende es lo que siento por Dios. Por eso es muy importante que nosotros nos cuestionemos cómo vemos a los demás y no tanto estar atrapados en cómo los demás me ven a mí. Porque el trabajo comienza desde mí hacia afuera. A ver, yo observo, ¿no? Y digo, todos estos son así. Y pongo las cualidades o defectos. Puedo ser consciente que eso viene de mi interior, que es mi propia interpretación. Eso es un ejercicio para hacerlo a diario. Cada vez que me encuentro entonando el canto fúnebre, ¿sí? O quejarme acerca de la vida, o de mis desgracias, o acerca de mí mismo, o quejarme de los demás, puedo parar por un segundo y darme cuenta que estoy poniendo el pecado fuera porque no lo quiero ver dentro, porque solo cuando lo vea dentro, o sea, en la mente, es cuando ese pecado se va a deshacer. Si no, no se va a deshacer nunca, porque yo mismo me voy a ocupar de hacer ajustes para que eso siga funcionando como yo quiero. No sé si se entiende esta parte. Bueno, ahora saludo un poquito a los que están aquí, a Liz, a Estela, a Raquel, a Carmen, a Zuli y a Igle. Bien, que están acá, gracias a todos por estar. Y ahora me voy a ir por el otro lado para, en vez de poner un video, vamos a ver una preguntita que es muy crucial, que yo creo que nos va a ayudar a todos, acerca del asunto del Espíritu Santo. Yo sé que soy un poco hincha coco con esto del Espíritu Santo, pero es que si no comprendemos bien lo que es el Espíritu Santo, hola Gloria, no vamos a conectar con el Espíritu Santo nunca, porque yo no sé ni lo que es el Espíritu Santo. Y como hay mucha confusión con respecto a lo que es el Espíritu Santo, está bueno que lo repasemos bastante. Resulta que le hacen una pregunta, ¿no?
a Ken Wapnick, que dice: ¿por qué el curso parece decir que el Espíritu Santo nos ayudará en la ilusión? Un estudiante plantea esta pregunta de si tenemos un papel específico que desempeñar en este mundo, y su respuesta fue: no en el mundo, sino en nuestras mentes. Nuestra función de perdonar, el curso le llama, tienes la función de perdonar como mente, o sea, tú, tomador de decisiones en la mente, no que yo tengo que ser un perdonador de cuerpos. ¿Bien? Sin embargo, el Espíritu Santo nos ayuda en la ilusión, y hay varias referencias en un curso de milagros a roles específicos y ciertas personas que se supone que debemos conocer. ¿Vieron cuando llegamos a la parte del manual para maestros que dice como que te encontrarás con este y con el otro, ¿no? Bueno, como que nos da ejemplos. El curso también se realiza dentro del marco de la ilusión. Creo que está haciendo un gran trabajo, siempre dando respuestas acertadas, dice la persona esta, ¿no? Pero en este caso creo que debería discutirlo más a fondo, ¿no? O sea, esta persona le pide a Ken Wapnick que desarrolle un poco más esto de la función que tiene el Espíritu Santo dentro de la ilusión. Porque si todo es una ilusión y el Espíritu Santo no nos ayuda en la ilusión, porque ¿cómo nos va a ayudar en un mundo que no existe, obviamente? Que es lo que toda la gente hace igual, ¿eh? Todos piensan que el Espíritu Santo nos va a resolver todo acá. Y al principio lo vamos a hacer así porque no nos va a quedar otra, pero tiene que llegar un momento, y ahora van a ver cómo lo explica Wapnick, que tenemos que soltar esta idea de que el Espíritu Santo es una persona o que es alguien, porque si no, ¿cómo hago para conectar con él? Si yo no me doy cuenta que es una parte de mi mente, yo tengo que llegar a un punto en el que me dé cuenta que soy yo mismo el Espíritu Santo. Por eso el curso dice, el Espíritu Santo eres tú, eres tú. Bien, entonces vamos a ver lo que dice Wapnick. Dice, somos conscientes de los pasajes a los que se refiere y que el curso se enmarca dentro del marco de referencia del ego. Este curso está dirigido y está expresado en un lenguaje del ego, o sea, dualista, porque nosotros estamos todos atrapados en ese sistema de pensamiento. No hay duda de que las personas reciben una orientación muy específica, como lo hizo Helen Schucman, y no está mal ni es dañino, como dice Jesús en el canto de oración, que ese vamos a empezar a ver ahora en un rato cuando veamos lo de psicoterapia, el canto de oración. Pero él dice claramente que haremos mucho si podemos superar ese nivel, lo que nos invita a hacer. Helen aprendió eso más tarde, Helen Schucman, ¿no? Y luego ya no se relacionó con Jesús de esa manera. En el capítulo 17, en el libro Ausencia de Felicidad, que Ken Wapnick, la verdad, lo escribió para narrar la historia de Helen Schucman como escriba del curso. Yo ese libro siempre digo que me lo voy a comprar y nunca me lo compro, no sé por qué. Pero dicen que es un libro que es muy bueno, porque ahí él explica realmente, ¿no? Esto, cómo fue Helen Schucman, cómo fue recibiendo el mensaje del curso, cómo lo fue desarrollando, ¿no? Todo esto. Dice, contiene una exposición muy útil de esta dimensión, de la enseñanza de Jesús y la transición de Helen. La transición sería desde creer que el Espíritu Santo o Jesús era alguien externo, hasta comprender que era un símbolo del amor de Dios en su mente, ¿no? Entonces Jesús también enfatiza que siempre tengamos en cuenta el propósito de lo que hacemos. Nos dice al principio del libro que no sabemos cuál es el propósito de nada. Los propósitos que reconocemos están todos a un nivel superficial, donde propósito realmente no se puede entender. Por ejemplo, dice, cuando nos dice, ¿no?, en esa lección de no sé cuál es el propósito de nada, que dice, quiero llamar a alguien por teléfono, pero no sé cuál es el propósito que hay detrás de esa llamada que quiero hacer por teléfono, ¿no? La relevancia de esto para su pregunta
es que no sabríamos para qué son realmente los roles o relaciones específicas, y por lo tanto les impondríamos nuestro propio significado, que probablemente sea del ego, mientras que el único significado de valor en todo lo que hacemos es el perdón. Por eso el curso, fíjense en que en su primer lección empieza y arranca con no sé cuál es el significado de nada, porque nuestro gran problema es que hemos dado a todo significado, un significado que lo damos desde esta parte de la mente ego, ¿no? Que me narra una historia, me dice, sí, una taza, ¿ves? Eso es una taza. La taza sirve para que tomes el té o el café, ¿bien? Y yo ya entiendo que la taza tiene ese propósito. Esto es un teléfono, ¿no? Dice mi mente. Ah, claro, es para llamar por teléfono. Pero yo nunca voy a lo que subyace detrás de eso, que es el verdadero significado. Yo solo me quedo en la superficie de todos los aconteceres de la vida. Por eso estamos dormidos, ¿ven? Por eso es un sueño. No estamos presentes, en presencia nunca. Y eso es lo que estamos reconociendo todos, ¿no? Yo por lo menos lo estoy reconociendo. Cómo me gusta distraerme con cualquier cosa, ¿no? Con tal de no estar en mí. Cómo escapamos de nosotros mismos, ¿no? La relevancia de esto, para su pregunta, dice, es que no sabríamos para qué son realmente los roles, ¿no? O sea, es como que nosotros le atribuimos roles a los demás, decimos, bueno, esta es mi madre, mi padre, mi hijo, no sé qué, y bueno, y ya de acuerdo al rol que le atribuimos, también esperamos que esa persona se comporte con nosotros de esa manera porque tiene que cumplir ese rol, ¿no? Pero todos estos roles tienen el propósito del ego, no el propósito del espíritu. Por lo tanto, la guía del espíritu sería exclusivamente a favor del contenido, que es el perdón. La forma en que se expresa ese contenido se vuelve esencialmente relevante. Por eso hay una parte, vieron que el curso dice que no importa la forma en la que se exprese la expiación, ¿sí? Nosotros le damos mucha importancia a la forma. Y eso es lo que estamos observando, ¿no? Cómo me lo dijo, qué palabras usó, qué cara tenía cuando me hablaba. No prestamos atención al contenido. Nuestro taller, dice acá, grabado, ¿no? Haciendo especial al Espíritu Santo, dice que tiene una exposición de este tema. El interés en las cosas específicas es como una etapa, dice Wapnick, de infancia espiritual, el comienzo de un proceso espiritual muy largo que tiene como objetivo ayudarnos a llegar a la cima de la escalera, donde las cosas específicas dejan de tener significado, incluida nuestra identidad específica como individuos. Por eso el curso nos tiene que hablar en un lenguaje dualista y nosotros nos creemos que nos habla a nosotros como personas, porque no es que de ahí estamos, ¿no? Y nos habla de que perdonemos a nuestro hermano, como diciéndonos como si fuera otro. Por eso nos habla del ego como si fuera una entidad, un alguien, o el Espíritu Santo, un alguien. Pero tiene que usar ese lenguaje porque nosotros si no, no entenderíamos nada. Sería muy difícil para nosotros. Estamos con mucho miedo. Eso es lo que hay que captar, ¿no? Entonces, de a poco, ¿no? Dice, refiriéndose nuevamente a la primera sección del anexo del curso, ¿no? Cuando nos habla de la canción, ¿no? Ahora, después más tarde vamos a ver esto de la canción, ¿cómo es que se llama? El canto de oración. Jesús dice que lo que realmente queremos es la canción en sí, nada más que el amor de Dios. Ese es el contenido real de las respuestas que experimentamos como orientación específica. En otras palabras, nosotros lo que estamos buscando es el amor de Dios en el mundo. Y lo buscamos en personas, en situaciones, en objetos, en sustancias. Eso que me haga sentir esa felicidad, que parece que la perdí, no sé por dónde la dejé, porque no me acuerdo. Y que parece que voy en busca de.
Así estamos todos acá pidiendo, por eso estamos pidiendo amor, ¿no? Porque nos sentimos carentes, ¿no? Él nos está entrenando para gravitar hacia ese contenido de amor, en lugar de estar atrapados en las formas, ¿m? En esas migajitas de amor que me dan los otros, ¿no? Tendemos a enamorarnos del especialismo, de recibir guía específica, y por lo tanto perdemos el contenido, que es lo que nos hará felices y pacíficos todo el tiempo, independientemente de las condiciones externas. Esa es la verdadera paz de la que me habla el curso. Porque si nosotros nos vamos a sentar a esperar a que todo ahí fuera funcione lindo y bonito para decir, bueno, ahora por fin estoy en paz, nunca lo vamos a experimentar así. Siempre van a pasar cosas en la experiencia. Lo importante es desde qué espacio y con qué maestro estoy teniendo esa experiencia. Esa es la verdadera paz y el verdadero perdón, ¿no? Dice, es en este espíritu que Jesús hace las preguntas tales como, ¿cuál otra podría ser su respuesta sino tu recuerdo de Él? ¿Puede esto cambiarse por un trivial consejo acerca de un problema, de un instante de duración? Dios responde únicamente por la eternidad, y sin embargo nosotros nos quedamos atrapados en bucles repetitivos, cantando y entonando el canto fúnebre, ta 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 de mi problema, cuando en realidad lo que yo detrás de ese canto fúnebre se está escondiendo es ese canto, esa canción en sí que yo ansío y quiero, que es el amor de Dios, que ya lo tengo, pero yo creo que no. Es cierto que la perspectiva de Jesús trasciende, dice, con creces la nuestra cuando nos llama de esta manera, pero todo lo que hace es invitarnos a reunirnos con Él allí, porque sabe lo mucho que estaríamos en paz y porque ahí es donde realmente pertenecemos. Y eso es cierto. Si ustedes no se recuerdan un poquito a sí mismos, cuando ustedes están en esos estados que, bueno, el curso le llama instantes santos, o ratitos que cerramos los ojos y meditamos por un ratito y nos olvidamos del mundo, ¿no? Y estamos en presencia, ahí Jesús se une a nosotros en nuestra mente. Y ahí experimentamos paz. Y fíjense que para eso tenemos que cerrar los ojos al mundo de la percepción. Porque, a ver, estamos con los ojos abiertos y todas estas formas nos confunden, ¿no? Nos distraen a cada instante. Por lo tanto, estos dos niveles de la enseñanza de Jesús deben mantenerse a la vista si se quiere aprender y usar este curso como se debe aprender y usar. Cuando nos centramos en las cosas específicas, es como si estuviéramos sosteniendo un dedal. ¿Vieron esos cositos que se ponen en los dedos para coser y no pincharse el dedo? Bueno, imaginen un dedal que lo damos vuelta y que es pequeñito así, y qué capacidad puede tener un dedal, ¿no? O sea, entra un dedo nomás. Sosteniendo un dedal para recibir el amor que no puede ser contenido por ninguna forma, ¿no? Esto es como que yo quisiera, por eso el curso me dice muy claro, los cuerpos están fuera de la mente. Eso es súper importante, que a ustedes les llegue esto y que lo sientan en su corazón. La mente no está dentro nuestro. Nuestro cuerpo no puede contener el espíritu y el amor que somos. Es imposible. Porque el amor no se puede limitar. Pero nosotros, como creemos que estamos, que nuestro contenido está dentro de esto, de este envase, que es un dedal, parece que no entra, ¿no? No entra. Claro, ¿cómo va a entrar si es imposible que entre? Si el amor no es forma, sino contenido. Por eso el estar en estos instantes de paz, de quietud, en donde me olvido por un ratito que salgo de esta mente concreta que me cuenta historias y observo, justo ladraron los perros,
todos estos pensamientos, ¿no? Sin prestar atención a ellos. Los dejo pasar, los dejo pasar. No son nada, no son nada. Y solamente me dedico a sentirme, a sentirme. Van a ver que ahí nos vamos a acercar un poquito al amor que somos, ¿no? Bien. Se me perdió la oración. Acá está. Entonces estábamos en el ejemplo del dedal. No somos conscientes de lo que estamos haciendo en secreto, que es tratar de hacer que el amor se ajuste, ¿ven?, a nuestras especificaciones, cuando la realidad es que su absoluta falta de límites es su significado. Esto es como, no sé, como querer meter, qué sé yo, un elefante adentro de un balde. No lo voy a poder meter, ¿no? Porque no entra. Bueno, yo quiero hacer eso. Hacer un ajuste es cuando yo quiero hacer algo que es imposible. Y así estamos todos, tan imposibles. Por consiguiente, Jesús nos pide que no permanezcamos en el nivel de las cosas específicas, no porque sea incorrecto o pecaminoso, sino porque nos estamos vendiendo por debajo de lo que nos corresponde. ¿Ven? Cada vez que nosotros hacemos este acto, ¿no?, que bueno, en sí es simbólico, ¿no?, de creer en todo esto, ¿no?, en este mundo que nosotros le llamamos muy real, nosotros lo que estamos haciendo es justamente ajustar y condenarnos, y estamos haciendo como descalificarnos continuamente, ¿no?, como desvalorizarnos, como creyendo que, bueno, que somos esto y que no valgo nada y que, bueno, mi definición de lo que yo soy es lo que me dicen los demás. Fíjense en que sufrimos por eso, ¿no? Esto sería como la actividad esa tan criticada que tienen las personas, las mujeres especialmente, ¿no?, porque son mujeres que trabajan de prostitutas. Y decimos, ay, qué terrible, cómo se prostituye esa mujer, ¿no? Fíjense en que una mujer que se prostituye y que vende su cuerpo, ¿no?, a otros, para que ya llegando a un punto de que no le da ningún tipo de valor para poder obtener dinero a cambio, ¿no?, ¿cómo se considerará a sí misma para llegar a eso, ¿no? Y nosotros eso lo criticamos mucho y no nos damos cuenta que nosotros nos prostituimos en montones de otras cosas, ¿no? Pero no le llamamos así, le ponemos otros nombres. Ay, no, yo lo hice porque soy buena. Y bueno, ¿no? Le ponemos muchos nombres raros, pero lo estamos haciendo. Y eso el curso dice que se llama arrogancia. Sentirme poca cosa, sentirme culpable, es ser arrogante. Y no nos damos cuenta. Y yo se los digo en plural porque yo tampoco, no van a creer que yo sí. Yo sé que ahora lo estamos diciendo. Yo hago como ustedes, lo digo y al rato ya se me olvidó todo. Pero es importante que lo digamos porque algo nos va a quedar. Siempre algo nos queda, ¿no? Entonces, este mundo no es nuestro hogar. Y el curso lo dice de millones de maneras. ¿Por qué querríamos limitar su ayuda a nuestros problemas y aspiraciones en el mundo? ¿Por qué le pido ayuda al Espíritu Santo en mi mente para lograr esas cositas que a mí supongo que me harían feliz aquí en el mundo? Que supongo, porque después me doy cuenta que no era eso lo que quería, que era otra cosa, ¿no? Él más bien quiere ayudarnos a identificar las formas en que nos mantenemos alejados de nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera identidad. Ni siquiera sabíamos que de eso se trataba nuestra vida aquí. Ahora lo hacemos y tenemos un maestro que estará con nosotros en cada paso del camino. Desde el comienzo del viaje, cuando estamos interesados principalmente en su ayuda, con nuestras vidas en el mundo, hasta la finalización del viaje cuando experimentamos nuestra unidad con los demás. Al principio, lo que me está diciendo acá Wapnick, no es que esté mal que yo le pida al principio ayuda al Espíritu Santo con lo que yo creo son mis relaciones específicas, mis problemas específicos y todo lo que yo creo que me pasa. Porque lo voy a tener que hacer así y no está mal. Y ahora cuando veamos el canto de oración lo vamos a ver. Pero va a llegar un momento que eso lo tengo que soltar.
Porque eso significa que tenemos miedo, ¿sí? Que queremos seguir haciendo ajustes, que seguimos creyendo en el pecado. En un punto nos damos cuenta que eso no sirve para nada, que lo que nosotros queremos es experimentar a Dios, tener una experiencia profunda de Dios. Eso queremos todos. Dice, y así te uniste a mí, de modo que lo que yo soy, tú lo eres también. Así que cuando vemos a Jesús solo como aquel que puede ayudarnos con nuestros problemas, sin que nosotros mismos lo sepamos, estamos limitando la relación con Él, que tanto a Él le gustaría que tuviésemos. Por eso Jesús nos dice en el curso, ¿no? Esto tan bonito que es, hermano mío, elige de nuevo. No me está diciendo, bueno, se te rompió el auto, bueno, ahora te voy a traer otro para que estés contento. No me dice eso el Espíritu Santo. No. Me está diciendo, confía, elige de nuevo. Tú eres tal como yo. Somos el Hijo de Dios. Ese es el mensaje. Eres amor, me está diciendo. Enseña amor porque eso es lo que eres. Has puesto muchos obstáculos y no podés ver porque estás como ciego, como dice estos términos, ¿no? Aterrorizado por la luz que eres. Eres una luz y tú estás creído que eres la oscuridad. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso parece que estamos girando siempre en torno a lo mismo y parece que decimos siempre lo mismo. Pero siempre algún clic nuevo se nos hace. Bueno amigos, lo dejamos acá y en la próxima, ahora dentro de un rato voy a preparar para que veamos lo de la psicoterapia, que está muy interesante porque habla del canto de la oración y nos explica lo que significa orar. Realmente, ¿qué es la oración verdadera? Porque nosotros no sabemos orar, ¿no? Y bueno, vamos a ver si hacemos algún enganche y nos caen algunas fichitas. Nos vemos luego. Chao, gracias por estar ahí.